me duerman porque si no no va a hacer efecto la palabra poderosa del Señor, amados hermanos. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, la verdad, qué bueno es el Señor y qué maravillosa es su presencia y qué precioso es el momento de adorarle, de alabarle al Señor, amados hermanos. Es muy hermoso alabarle al Señor y decirle lo que hay en nuestro corazón, lo que hay dentro de cada uno de nosotros, amados hermanos. Hay agradecimiento al Señor, hay gozo, hay paz. Bendito Dios, le damos gracias al Señor. Vamos a leer el texto, amados hermanos, que está en Romanos 16. Versos 16 y 17 y 18, amados hermanos. Romanos 16, versos 18 y 19. 18 y 19. Vamos a leerlo una vez más. ¿Y cuántos saben que esta es la parte 2 de esta prédica de la sana doctrina? O más bien dicho, el tema es: ¿tiene usted, a manera de pregunta, ¿tiene usted la sana doctrina? Bueno, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque tales personas el 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa es la palabra, amados hermanos. Hemos leído por segunda vez, amados hermanos. Y como decía, ¿tiene usted la sana doctrina? ¿O está usted donde le enseñan una sana y saludable enseñanza? Porque el bienestar de una iglesia es la unidad. Vamos a recordar un poquito. Y dice la palabra del Señor, que nos dice claro, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. O sea, es en contra de la palabra, en contra de la enseñanza del Señor. Entonces no están de acuerdo con la palabra del Señor. Y más adelante nos va a hablar que Jesús habla de esa sana doctrina y que Él enseñaba. ¿Como quién tiene autoridad? Él tenía autoridad y tiene autoridad, amados hermanos. El verso 18 dice, porque de tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas. Lisonjas quiere decir con palabras agradables, atractivas. Eso quiere decir lisonjas. Engañan los corazones de los ingenuos, amados hermanos. Por eso es que hay iglesias que, bueno, por lo regular que uno se ha visitado, o si en verdad se escucha, se oye, que no mantienen una postura de sana doctrina. Y por eso es que Pablo insistía en sus cartas, mencionando muchas de las veces
que la sana doctrina, porque algo que no está sano, amados hermanos, lamentablemente no está sano. Y hacíamos también una enseñanza de que si en una canasta de frutas, pues, o sea, solamente habían 2 o 3 sanas, pues las demás estaban malitas, estaban malas. Entonces, sí, en realidad todos tenemos que llegar a esa unidad de saber la sana doctrina, la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí, vamos a leer en Mateo 7, ya lo leímos también, Mateo 7, 28 y 29, donde nos dice, nos habla Jesús de la sana doctrina, dice, y cuando él terminó, Jesús, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí vemos la palabra doctrina. Verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un paréntesis. ¿Quiénes eran estos escribas? Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla, escribirla, hacer comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados, estos escribas, cuando se presentaba la necesidad de hacer un documento escrito, o cuando se quería una interpretación de un asunto jurídico. Ellos eran expertos en eso. Esdras era uno de ellos, un escriba de esos, pero de esos diligentes, que no eran como estos otros. Eso está en el capítulo 7, verso 6. Los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura, y gloria a Dios por ello, porque ellos preservaron las escrituras del Antiguo Testamento, como solamente ellos lo sabían hacer. Copiaban y volvían a copiar la Biblia meticulosamente, incluso contaban las letras y hacían sus espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones de las escrituras del Antiguo Testamento, amados hermanos. Sigue diciendo, sin embargo, miren, los escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras. Y ahí el error de estos escribas. Y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Mire qué importante es, o sea, para qué vamos nosotros a añadir, y mire cosas tradicionales, humanas, a lo que Dios dice, a lo que Dios ha escrito, no lo podemos añadir, no lo podemos traer de pronto a la iglesia tradiciones. Mucho cuidado, porque a veces sí, por ahí de pronto puede venir algo que no hagamos nomás de esto, y no nos damos cuenta que estamos violentando la palabra del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿no? Ignoraban, dice, ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. O sea, ya no estaba el espíritu de Dios, sino estaba ideas humanas y tradiciones que en el mundo, ¿no? Hay. Y las cosas empeoraron, tanto que las regulaciones y las tradiciones que los escribas añadieron a la ley se consideraron más importantes que la propia ley. Imagínense. Ellos ya lo pusieron a las cosas, a las tradiciones, más allá que de la ley. La ley quedó a un lado. La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Esto dio lugar a muchos enfrentamientos
entre Jesús, los fariseos y los escribas. ¿Se acuerdan que él tuvo muchos encuentros con ellos? Que ellos venían con sus enseñanzas, pero Jesús ahí los ponía en derechitos. Entonces, mucho ojo en lo que nosotros hacemos, amados hermanos. Que no envolvamos lo que es verdaderamente la palabra del Señor y lo que realmente... Yo sé que hay tradiciones, amados hermanos, que no violentan la palabra de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, vamos a hablar de un pan digamos, un pan en el día de los finados. Hay mucha gente que hace pan y entonces ahí usted pues va a ver, no, que por ahí hicieron una panadería, el pan con figura de guaguas o de así, de alguna cosa. Y bueno, ahí usted ve cómo está eso, si puede comer o no. Entonces, eso es una de las tradiciones que hay antiguamente, ¿no? Viene de allá, del Día de los Difuntos, viene por ahí. Entonces, ahí usted ve, si está violentando la palabra del Señor, pues, entonces ahí, hasta ahí nomás. Y bueno, este era un paréntesis con los escribas. ¿De qué Jesús había estado hablando aquí en todo lo que es del Sermón del Monte? Lo que habíamos hablado de acá, de Mateo capítulo 7, de que Jesús había estado hablando aquí de todo lo que es el Sermón del Monte, de la oración, el ayuno, el adulterio, el amar a los enemigos, de juzgar a los demás, la lámpara del cuerpo, el tesoro. Todo lo que el Señor enseñó, todo lo que habló el Señor era para que el hombre comprendiera todo lo del reino de los cielos por medio de la palabra, y les habló del afán de la vida, algo que muchas de las veces los cristianos caemos en el afán y nos descuidamos de cuidar lo espiritual. Muchas de las veces nos ha sucedido eso. Muchas de las veces nos hemos dejado que el afán ya por muchas cosas, ya sea por trabajo, ya sea el afán por cualquier cosa. Entonces nos dejamos ahí nosotros un poquito nos descuidamos de lo espiritual. Entonces todo esto ya hemos visto, ya vimos la primera parte, amados hermanos, y vamos a entrar acá en la segunda parte. Y para entrar en esta segunda parte, vamos a leer, amados hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Del verso 1 en adelante. Y dice así: Segunda de Tesalonicenses, primera. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí, amados hermanos. Vemos ahí la palabra en el versículo 2, que dice:
No os dejéis mover fácilmente, ni por, ni por carta como si fuera nuestra, ni por palabra, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, amado hermano, si nosotros sabemos que nos están enseñando la palabra del Señor, y es la palabra del Señor, es la verdad de Dios, como dice la palabra, ¿para qué movernos? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿O por qué nos queremos mover? ¿Y por qué le digo esto, amado hermano? Porque hay personas que sí, se salen y se mueven fácilmente o se dejan mover fácilmente por, por cualquier razón, o razón eh, porque, porque mi hermano se fue o mi hermana se fue, o porque me llamó, me dijo que acá está mejor o acá está lo que yo quiero, lo que yo necesito. Más claro, últimamente aquí no hay pastor, no hay un pastor, hay 5 ancianos, ok, pero no hay el pastor y no, me tengo que ir. Amados hermanos, yo sinceramente falta de conocimiento de la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces, a qué podemos nosotros atribuir? ¿Por qué se mueven las personas? ¿Por qué se van? Entonces, amados hermanos, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que no nos dejemos mover por ninguna situación. Ahora, si es que aquí no están predicando la palabra del Señor, no le están dando como es, entonces ahí sí tiene luz verde de parte del Señor para irse, hermanos. ¿Qué mejor del Señor? Porque nosotros podemos decir, no, no se vaya. Pero si usted sabe que no están predicando la palabra de verdad, la sana doctrina, pues, amado hermano, tiene todo el derecho de irse y buscar donde le enseñen la sana doctrina, amados hermanos. Dice aquí, la sana doctrina, para irse tras una falsa doctrina, amados hermanos, una falsa enseñanza, donde está el pecado, donde está la maldad y el error. Amado hermano, ¿para qué? Si está bien aquí. Por eso es muy importante que uno hable con el Señor. Le presente al Señor cualquier necesidad que uno tenga, cualquier cosa que no le esté claro al Señor. Es Él el único que puede abrirnos el entendimiento o aclararnos la situación en la que estamos. La Biblia usa la frase el día del Señor de dos maneras. Puede significarse los tiempos finales, comenzando con el nacimiento de Cristo y continuando hasta hoy, o puede significar el día del juicio final, en el futuro, debido a que algunos falsos maestros en ese tiempo decían que el día del juicio ya había llegado, pero el día del juicio no había llegado porque primero tendría que acontecer otros sucesos que todavía no han acontecido. Pero habían gente que sí, y por nombrar los testigos de Jehová y alguna otra secta, decían que había ya ocurrido este evento, pero no ha ocurrido eso. Primero tiene que ocurrir otras cosas que todavía no se han cumplido. Entonces, ¿por qué alarmarnos? ¿Por qué nosotros asustarnos, no? Tanto. Entonces, esto era lo que estaba diciendo Pablo.
De esto es lo que estaba hablando acá a los tesalonicenses. Entonces, amados hermanos, también nosotros por ese desconocimiento de la palabra, entonces nosotros podemos irnos por cualquier cosa que estamos mal informados, podemos salirnos e irnos. Pero por eso, entonces tenemos que irnos a la palabra del Señor y seguir, porque hay muchos, como nos habla la palabra de Dios, que hay falsos maestros y, y ellos nos van a desviarnos. Pero ¿qué nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 6? Vamos a leer. En Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 6. Mire lo que nos dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aparte los tales, apártate de los tales, simplemente de los que enseñan esa falsa enseñanza o esa falsa doctrina, apartarse, amados hermanos. No hay para qué hablar más, no hay para qué decir algo más, añadir a eso, porque si están en eso, empeñados en esa enseñanza que no tiene nada que ver con la sana enseñanza, amados hermanos, ¿cómo yo voy a discutir? Y muchas de las veces ha ocurrido eso, ha pasado eso, que uno se les dice, no, o sea, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no quieren. Entonces, ¿para qué uno insiste? ¿Por qué uno va a insistir en eso? Ya, o sea, uno tiene que apartarse, ya se les dijo, ya pues uno se aparta, ¿no? La sana doctrina, según la Biblia, es la enseñanza correcta, la que se basa en la palabra de Dios y es esencial para el crecimiento espiritual y la vida del creyente. Es la verdad que conduce a la salvación y a la gloria de Dios, mientras que la falsa doctrina puede llevarnos a la ruina, a la perdición. O sea, la verdad, ¿quién es? Yo estaba hablando con mi esposa y le decía a mi hija, digo, algún rato, digo, cuando alguien nos pregunte, si alguien nos dijera, digo, ¿cómo sabe usted que tiene la verdad? Simple, digo, yo sé que tengo la verdad, porque tengo a Cristo, simplemente eso, porque tengo a Cristo y tengo la verdad. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la respuesta. ¿Para qué más? O sea, yo no puedo decirle más nada que simplemente eso. Y esa es la verdad. Entonces, eso estábamos hablando con mi señor. Entonces dije yo, sí, esa es la única que uno se puede contestar. ¿Para qué añadir más? Si solamente con eso ya. Al acercarse a los últimos días de su ministerio, el apóstol Pablo comenzó a pensar en el futuro y bienestar de Timoteo, su hijo amado, en la fe. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Le escribió acerca de las cosas más importantes para la vida y ministerio. Pablo solo le encomendó a su joven protegido el glorioso evangelio de Dios y las escrituras divinamente inspiradas por Dios. 2 de Timoteo 3, 16, 17.
la palabra de Dios fue divinamente inspirada por Dios, mis amados hermanos. Y aquellos hombres que fueron inspirados por Dios, solamente ellos la pudieron escribir. No más, no otros que no estaban en comunión con el Señor y no fueron llamados para escribir la palabra de Dios, la palabra de Dios, la que es veraz, ¿no? La que nos habla ahí y que la única que nos sirve para corregir, para instruir. Vamos a leer, amados hermanos, para segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice, mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere hacer la obra del Señor, amados hermanos, ya sabe, tiene que instruirse por la palabra, saber lo que dice la palabra de Dios, saber que dice que también no es por obras, amados hermanos, la salvación no es por obras. Entonces todo eso tenemos que saber y todo eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces no hay para qué uno hacerse más preguntas. Y sigue diciendo, dice, la palabra de Dios inspiradas, divinamente inspiradas por el Señor, dice, sino que también le instruyó en cuanto a la importancia de la sana doctrina. Y le dijo, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 13 al 14. De acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos y la iglesia. La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que, si se sigue, promueve una fe y amor sanos. La sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y transmitida fielmente a la siguiente generación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Estamos aquí mismo, voy a leer, amados hermanos. Desde el 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que enseñen, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Vio? Hay que enseñarles, hay que transmitirla. ¿Y cómo hay que transmitirla? Fielmente, como hemos aprendido, como está escrita, así hay que entregar a la siguiente generación, amados hermanos. A través de la historia, seguimos, amados hermanos, a través de la historia de la iglesia ha habido siempre quienes han negado a amar la sana doctrina. Con todo, a medida que se acerca el fin, empeorará la situación. Y si no, en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, otra vez, a estos evita. A esa lista que está ahí, amados hermanos, a esta evita. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Mire lo que le dice, lo que está diciendo Pablo. Del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muchos afirmarán que son creyentes, se congregarán en iglesias, aparentarán reverencia a Dios, pero no tolerarán la fe apostólica original del Nuevo Testamento, ni la exigencia bíblica de separarse de la injusticia y del mundo. Eso es lo que quiere decir: no sufrirán la sana doctrina, amados hermanos, no tolerarán. Muchos no quieren tener un compromiso con el Señor, de verasmente. No lo quieren. No, más mejor es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que a mí me conviene, y así. Y entonces no toman el compromiso con el Señor. Entonces, claro, no van a tolerar. La sana enseñanza es así, es esa. Tiene muchas cosas que de pronto a uno no le gusta. A esta carne no le gusta, vamos a ponerlo así. Porque muchos decimos: esta carne está todavía. Pero sí, no nos gusta mucho. Y entonces optamos por eso. No, mejor después o buscamos una salida, pero no nos sometemos, no queremos someternos a Dios en este caso. Muchas de las veces, no, es que vienen muchos argumentos a uno, a la mente, por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer de verasmente lo que Dios dice. No queremos tomar lo que dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos no queremos hacer así. Y entonces, eso es una falta, una falla de conocer, yo digo de conocer a Dios. Porque si yo conozco la palabra de Dios, voy a conocerle a Dios, voy a conocer al Padre, voy a conocer al Hijo, voy a conocer al Espíritu Santo. Y entonces voy a hacer la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor. Es más, ahí es donde dice en el verso 4, apartarán de la verdad del oído. O sea, no querrán escuchar, no querrán oír. Muchos dentro de las iglesias no tolerarán la sana enseñanza bíblica. Mire, por más que sea el instrumento del Señor,
el varón del Señor o la sierva del Señor, no, no van a querer porque no van a querer escuchar. Y ahí es donde apartan el oído de la palabra y de la verdad. Entonces, quienes se aparten de la verdad desearán que la predicación contenga menos exigencias que las del verdadero evangelio. Mire, o sea, ahí está. O sea, uno quiere escuchar lo que le guste, ¿no? Lo que le guste a uno. Mas no las exigencias que dicen, que habla la palabra de Dios, el evangelio. Entonces muchos van a querer escuchar solamente algo que le haga bien, que esté bien, que vaya de acuerdo con su necesidad y no al verdadero evangelio. Entonces, amados hermanos, ahí es donde se falla, ahí es donde fallamos como siervos del Señor. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tiene que ver con el arrepentimiento, con el pecado, con la condenación, la necesidad de santidad y de separación del mundo, que nos habla en segunda de Timoteo, capítulo 3. Amados hermanos, alguna vez yo he escuchado también que han dicho, ¿cómo sabes tú que la palabra del Señor es la Biblia, es de Dios? Muchas de las veces me han hecho a mí esa pregunta. Entonces, ¿cómo le responderíamos? ¿Qué les diríamos? ¿Cómo le diríamos que la palabra de Dios es verdadera? Otra vez, o sea, Jesús es la palabra. Él enseñó el verdadero evangelio y eso y eso está escrito aquí en la palabra de Dios. La palabra acabábamos de leer en segunda de Timoteo, capítulo 3, los versos 16 y 17, están escritas ahí, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Fueron los hombres que escribieron inspirados por Dios. Entonces, ¿cómo no dar credibilidad a lo que Dios dice en su misma palabra? Entonces, hay muchas preguntas donde uno, si uno se sabe la palabra del Señor, pues, o sea, se le puede contestar, se le puede decir, ¿no? Y entonces, en la Biblia la palabra de Dios es verdadera. Aquí vamos a leer en Ezequiel capítulo 33, capítulo 33 del 1 al 9, amados hermanos. Si usted tiene ahí Ezequiel Ezequiel 33 del 1 al 9. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya.
A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Qué importante desde cuando el Señor escogiere, ¿no? Escogiere al siervo. Y si el siervo no le comunicare la palabra del Señor, el consejo de Dios, dice que la sangre de él le va a demandar al siervo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del siervo del Señor para uno comunicar la palabra del Señor a aquel pueblo, a aquella familia, a aquel vecino, al prójimo, al prójimo? Aquí habla del impío, y el impío es el que no sabe, el que no sabe de la verdad. Entonces, qué importante es de ese siervo, de nosotros, como para hablarles la palabra del Señor, para decirles, sobre todo si está en pecado, pues decirles, ¿no? Decirles verdaderamente, tú estás fallándole al Señor, estás en pecado, cualquier pecado que esté cometiendo, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de nosotros como siervos del Señor, tenemos que avisarles. Entonces estamos, amados hermanos, nosotros conociendo que nosotros tenemos que hablarle a tiempo y fuera de tiempo, cualquiera que sea la necesidad de las personas, y es del pecado mayormente. Y sigue diciendo aquí, dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos supuestos creyentes no buscarán siervos que sean conforme a las normas de la palabra de Dios, sino que buscarán a los que se conforman a sus deseos egoístas y mundanos. Escucharán a predicadores elocuentes que los sepan entretener y cuyos mensajes les aseguren que no dejen de ser creyentes, aunque vivan según la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo advierte a todos los que se mantienen fieles a Dios y se someten a su palabra, que esperen persecuciones y sufrimientos por causa de la justicia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 12, dice, además deben separarse de personas, y no solo de personas, sino de iglesias, que nieguen el poder de Dios y que predican un evangelio que se adapta al mundo. Y sigue diciendo, hablando de la doctrina, dice, ¿por qué la sana doctrina es importante? La sana doctrina es importante. Pablo le encargó a Tito. En Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dicha orden deja en claro que la sana doctrina es importante, amados hermanos. Realmente lo que creemos marca la diferencia. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal se define claramente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Estas son las incuestionables y buenas nuevas, y son de vital importancia. Cambiar ese mensaje y la base de la fe hace que cambiemos a Cristo
por algo diferente. Nuestro destino eterno depende de escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13. La sana doctrina es importante porque el evangelio es un deber sagrado y no nos atrevemos a manipular la comunicación de Dios al mundo. Nuestro deber es entregar el mensaje, no de cambiarlo. Judas expresaba un sentido de urgencia para guardar la fe y dice así: es necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Contender lleva la idea de luchar incansablemente por algo, y de dar todo lo que tiene. La Biblia incluye una advertencia de no agregar ni de quitar a la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 18, 19. En lugar de modificar la doctrina de los apóstoles, recibimos lo que nos han transmitido y guardamos la forma de la sana doctrina o enseñanza con fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, otra vez 1:13. La sana doctrina es importante por lo que creemos. Afecta lo que hacemos. El comportamiento es una extensión de la teología y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Un ejemplo: dos personas se paran en la parte alta de un puente. Uno cree que puede volar y el otro considera que no puede volar. El siguiente acto de estas dos personas serán bastante diferentes. De la misma manera, un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas. En una de las listas de pecados que se encuentra en la Biblia se menciona cosas como la rebelión, el asesinato, la mentira, el robo. Y la lista concluye: y para cuantos se opongan a la sana doctrina. En otras palabras, la verdadera enseñanza promueve justicia. El pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Hay cizaña entre el trigo y lobos en medio de las ovejas. Mateo 13:25, Hechos 20:29. La mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad. La sana doctrina es importante porque el final de la sana doctrina es la vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Por el contrario, el final de la falsa doctrina es la destrucción, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para estar condenados, sobre hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cambiar el mensaje de la gracia de Dios es hacer algo pecaminoso y la condena de tal acción es grave. Predicar otro evangelio que en realidad no es evangelio para nada conlleva a un anatema que caiga bajo maldición. Y por último, la sana doctrina es importante porque anima a los creyentes a un amor por la palabra de Dios y trae mucha paz. Salmo 119, verso 165. Y los que anuncian la paz, los que publican salvación,
son realmente hermosos. Isaías 52:7. Un pastor debe tener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. En la Biblia el término contumaz se refiere a una persona obstinada, rebelde y desobediente, que persiste en su actitud desafiante a pesar de las advertencias o consejos. Esto está en Tito del 1 al 9. Amados hermanos, esta ha sido una enseñanza más acerca de la sana doctrina. Y termino diciendo, o pregunta, ¿tiene usted la sana doctrina con la que empezamos, amados hermanos? Hagamos de meditar, pensar en eso, si estamos nosotros escuchando o si tenemos nosotros la sana doctrina, amados hermanos. Que Dios me los bendiga en esta noche. Dios me los guarde, amados hermanos. Y vamos a orar, amados hermanos, para despedir a los que nos ven por línea. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, tu enseñanza, mi Dios. Gracias porque reconocemos que necesitamos, mi Dios, necesitamos saber, conocer más, Señor, para que nosotros podamos, bendito Dios, transmitir a los demás, Señor, hablar a los demás, poder responder con la sabiduría de Dios, con la verdad de Dios. No queremos solamente, Señor, aprender o saber de oídas, como decía Job, sino saber, amados hermanos, saber la palabra de Dios y cómo contestar a tantas preguntas que nos hacen muchos que quieren saber, mi Dios amado. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tus siervos y siervas, Señor, y por todos los que están viendo, han estado por línea, Señor, mirando o mirarán más tarde, Señor. Pido por ellos, oro por ellos, Señor, para que ellos vengan a conocimiento de tu palabra y de tu verdad, Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor. Y si lo conocemos a Jesús, pues Él es el camino al Padre. No podemos conocer al Padre, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es el único que nos lleva al Padre. Amado Dios, gracias, bendito Dios, gracias por tus siervos y siervas, Señor, aquí en esta congregación al renuevo. Los bendigo y, Señor, llévanos con tu bendición, Señor, a nuestros hogares, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor.